Bien, la doctora Andrea Andrade va a presentar un caso clínico perteneciente a nuestra unidad coronaria. Lo va a mostrar y lo vamos a discutir. Andrea, cuando vos quieras. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar de un caso clínico de un paciente que se presentó en nuestra unidad coronaria. Bueno, empezamos. Es un masculino de 48 años, ocupación chofer de colectivo, pesa 124 kilos, una talla de 1,70 con un índice de masa corporal de 42. Sus factores de riesgo cardiovasculares, hipertenso, diabético y obeso. Antecedentes ¿Diabético o dislipémico? Dislipémico, perdón, doctor. Dislipémico. Dislipémico. Hipertenso, dislipémico y obeso. Los antecedentes cardiovasculares es hipertenso, como bien dijimos, y tiene una miocardiopatía hipertrófica diagnosticada en el 2022. Como otros antecedentes, el paciente tiene sarcoidosis diagnosticada en el 2002 con una punción renal y hepática con colocación de catéter doble J. Como antecedentes familiares, el paciente padre hipertenso fallecido a los 65 años por un ACV, madre diabética fallecida a los 70 años. Como medicación habitual, el paciente toma losartán y hidrocortiazida a las 8 de la mañana. Y atorvastatina de 20 miligramos cada 24 horas. Es la única medicación que tomaba. Bien, Bueno. claramente se trata entonces de un paciente con un síndrome metabólico, aunque no tenga una diabetes diagnosticada, sin duda tiene hiperinsulinemia y resistencia a la insulina y un estatus proinflamatorio bien marcado por la presencia de sarcoidosis, con un síndrome hepatorrenal en curso, ¿no? Es Sí, decir, un paciente muy enfermo. sí. Adelante. Bien. Bueno, motivo de su consulta fue un ANGOR, un dolor tipo opresivo que él refería, de tipo una intensidad de 4 en 10 de aproximadamente, es lo que él nos decía, que no irradiaba y no variaba de intensidad según él, y duró como 48 horas de evolución. Continuo, el dolor fue continuo todo el tiempo. Exacto, no varió ni de intensidad, siempre fue la misma intensidad y duró como, o sea, una evolución de 48 horas previas a la consulta con nosotros. Y a vos, Andrea, este tipo de dolor, si bien vos conocés el paciente, abro la discusión para todo el mundo. ¿Esto a ustedes les parece un angor de libro? ¿O es un dolor que al ser continuo es característico de enfermedad coronaria? ¿O podría también uno pensar en un dolor de otra etiología, sobre todo en el contexto de hipertensión arterial? ¿Qué les parece a todos? Bueno, a mí me parece, claramente el dolor preescolar es opresivo y es típico, claro, de un síndrome coronario que estuviéramos hablando de un infarto, ¿no? La duración fue 48 horas de evolución, bueno, y eso fue continuo, sin irradiación, y bueno, a mí me parece que quizás podríamos pensar, sí, en un dolor posible de infarto o un secundario a una hipertensión también. Sí, a mí me llama mucho la atención que el dolor sea continuo. Digamos Ujú. que 2 días seguidos el paciente haya presentado continuamente dolor. Puede ser coronario, es posible, pero uno tiene que en estos casos pensar en un dolor miocardiopático por una miocardiopatía hipertensiva, uno tiene que pensar en un dolor aórtico por un accidente aórtico secundario a la hipertensión arterial, es decir, cuando el dolor es continuo y no es episódico como ocurre en los síndromes coronarios agudos. Obviamente que tiene que pensar en ese síndrome coronario agudo, pero tiene que abrir el menú a la búsqueda de dolor miocárdico, no coronario o aórtico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con Sí, esto? sí, doc. Bien, adelante. Bueno, ingresa a nuestra unidad coronaria con estos siguientes vitales. Una presión de 180-110, una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, frecuencia 18, saturación 97%.
temperatura 36. El examen físico, neurológico, vigil, orientado en tiempo y espacio, sin déficit motor ni sensitivo, cardiovascular, R1, R2 rítmicos, normofonéticos en todos los focos, ingurgitación yugular 1 en 3, no colapsable, con buena perfusión periférica, pulsos presentes y simétricos. Respiratorio, buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, auscultación sin ruidos agregados, murmullo vesicular conservado, abdomen blando, globoso, ay me olvidé ponerlo globoso, depresible, no doloroso a la palpación y ruidos hidroaéreos normativos. Extremidades simétricas, pulsos presentes, conservados, sin edemas y bueno, resto del examen físico sin particularidades. ¿Qué le llama la atención de este examen físico en particular? Hay un punto que llama la atención. ¿Qué les parece? A mí me llama la atención la ingurgitación Ingurgitación. yugular no colapsable, es decir, que no colapse con la variación respiratoria. Eso estaría hablando de un aumento de la presión de fin de diástole ventricular derecha, eventualmente de insuficiencia tricuspidia, eventualmente de constricción pericárdica, pero el no colapso de la ingurgitación yugular, si bien no es importante porque es 1 en 3, es algo que llama la atención. ¿A ustedes qué les parece? Diego, Sí, Per, Sí, sí, no colapsa en uno. sí, realmente sí estoy de acuerdo con lo que dice. adelante. Bien, le sacamos el electrocardiograma al ingreso, es este electrocardiograma que al ingreso, doc. Ahí vemos un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de aproximadamente 80 latidos por minuto, un eje que está más o menos a 45 grados, tiene supra en V1 y V2, una T negativas presenta en la ABL, V3, V4, V5 y V6, D1 y D2. ¿Qué más tiene este electrocardiograma que condice con su historia clínica? Una Una Dato de notable, hipertrofia. exactamente, una notable hipertrofia. Evidentemente parecería ser una hipertrofia ventricular izquierda, y claramente que está supradesnivelado el punto J en B2, en B1, B2, e infradesnivelado en cara inferior, con lo cual es claro que esta hipertrofia está generando un desbalance perfusorio miocárdico con un déficit, ¿no es cierto? No parece haber secuelas evidentes de infarto, pero definitivamente es un miocardio en crisis y posiblemente en deuda de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Algún comentario más del electrocardiograma? Avancemos. Le hicimos un laboratorio de ingreso con unos glóbulos blancos de 8600, una hemoglobina de 14.5, hematocrito de 41, glucemia de 110, urea de 58, crea de 1.68. La troponina normal, estaba normal 11.9, TP de 100, KPTT de 26 y sodio de 136, potasio 4.0 y cloro 100. Nada, no había mucha Bueno, normalidad. 1.68 de creatinina está hablando de un posible impacto de su sarcoidosis a nivel renal, ¿no es Renal, cierto? sí. O Sí. que el paciente pueda estar sufriendo también algún grado de nefroesclerosis hipertensiva, porque 1.68 de creatinina está hablando de un clearance que es inferior a 60 mililitros por 1.72 metros cuadrados de superficie corporal. Es decir, es una disfunción renal, no llega a insuficiencia renal, pero es una disfunción renal presente, ¿no es cierto? Sí, doc, sí, sí, sí. Bien, adelante. Ay, perdón. Este es la radiografía de tórax que le hicimos al ingreso también. No,
no se evidencia mucho. Tiene, bueno, centrada, campos pulmonares sin presencia de infiltrados ni consolidación. Nada, no mucho más. ¿En el perfil había algo que se llamara la atención o no se hizo perfil? No, no se hizo perfil, doc. Ok, avancemos. El paciente, como bien dije, ya venía con antecedentes, o sea, ya tenía esos problemas desde hace muchos años, así que él ingresó con estos estudios previos que se los realizó este mismo año, pero en mayo, con una ecocardio, con un ventrículo izquierdo de diámetros conservados, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, una función sistólica conservada, una Fay-Simpson de 65%, aurícula izquierda de tamaño conservado, raíz de aorta es normal, válvula aórtica trivalva con fibrosis de sus valvas, apertura y cierre completos, válvula mitral esclerosis valvular con apertura conservada, cavidades derechas normales, con una conclusión de hipertrofia concéntrica de ventrículo izquierdo, disfunción sistólica de grado 1, cavidades derechas normales. Un PEC que también se hizo, este año, en julio de este año, una prueba detenida por agotamiento de miembros inferiores a 4.4 metros, T negativas en D1, D2, D3, ahí estaba mal, D3, ABF, B4 y B6, desde la etapa basal. Extrasístoles ventriculares aisladas, sin arritmias complejas, sin alteraciones del ST con tendencia a la hipertensión. Estudio subjetivo de isquemia miocárdica inferolateral al doble producto. Sí, Y bueno, está bien denominarlo como sugestivo, porque ustedes saben que la negativización de la T no tiene ni alto valor, ni especificidad, ni sensibilidad para la detección de isquemia. Puede sugerirla, no tiene el mismo valor que los cambios del ST, que en este caso no se presentaron, ¿no? sí. Así es. Bueno, y un ecoestrés que también se lo realizó con una cardiopatía isquémica crónica con isquemia inducible en territorio de la coronaria derecha. Se observa un aumento de las presiones de llenado en ejercicio y en reposo. Bien. Y bueno, el ecocardiograma que nosotros le hicimos en la unidad coronaria es el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo normal con función sistólica global levemente deprimida, una Fay-Simpson de 41%. Aquí ya vemos una caída de la fracción de eyección. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, impresión leve a moderada hipocinesia del segmento basal del septum válvula mitral no reumática, raíz de aorta levemente dilatada, válvula aórtica ecográficamente normal, aurícula izquierda agrandada, cavidades derechas no dilatadas, no se observa derrame pericárdico. Un Doppler que dijo un flujo mitral con patrón de relajación prolongada, la velocidad máxima de flujo aórtico es normal, las velocidades de flujos a nivel de las válvulas derechas son normales. Adelante. Bien. Acá le hicimos la CCG, espero que se vea bien, ahí voy poniendo el video. Qué arterias coronarias generosas, ¿no? Sí. Ahí. Bien. Ahí vamos con unas dos Sí. más. Bien, esa derecha no parece tener gran cosa, es una derecha dominante. ¿Puedes volver a poner? Sí. Bien. ¿Cómo informó hemodinamia esto que parecen ser coronarias Normales. sin lesiones significativas, ¿no? Tal cual, Doc. Sí, la coronaria derecha dominante de gran calibre, sin lesiones significativas, coronaria
izquierda, tronco de la coronaria izquierda de nacimiento curvo con lesión leve ostial sin dampeo de presiones. Arteria descendente anterior de buen calibre, presenta segundo ramo diagonal leve a moderado ostial. Los lechos distales de la descendente anterior se observan de muy fino calibre. Se observa a nivel distal una fístula coronaria ventricular entre ramos distales de la descendente anterior y el del segundo diagonal. La arteria circunfleja de buen calibre sin lesiones significativas. En conclusión, la coronaria sin lesiones angiográficamente significativas y una fístula coronaria ventricular distal. Sí, que no parecería ser tampoco la responsable de la clínica en este paciente, pero vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Bueno, nada, este le hicimos el electro después de la CCG para ver cómo seguía el electro. Básicamente el mismo El electro, mismo electro. un poco más supradesnivelado el ST, el punto J en B2 y unas T negativas claramente simétricas de B3 a B6, que de vuelta impresionan miocardiopáticas más que coronarias, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, Sí. sí, nada. Con este paciente al final, bueno, se vio que no venía el tema de la coronaria, que no había ningún problema en las coronarias. Y bueno, con él se le diagnosticó un ángulo hipertensivo. Se le tituló la medicación y bueno, nada, control externo simplemente. Bien. Bien. Te escuchamos, te escuchamos. Bueno, la conducta fue, se le dio el egreso sanatorial con los sartán de 50 cada 12 horas, atorvastatina de 40 miligramos cada 24, un amlodipina de 5 miligramos cada 24 horas, carvedilol de 6.25 cada 12 y una aspirina de 100 miligramos cada 24 horas. Y bueno, nada. Bien. Deja de compartir, así podemos discutir el caso. Bueno, Okay. a mí me llama la reflexión, primero, que la clínica es soberana, ¿sí? Que el paciente con un dolor continuo de 48 horas aleja su posibilidad de estar cursando un síndrome coronario agudo. Ahora, la pregunta que uno sigue haciéndose es, ¿el paciente tiene angina o no tiene angina? Y definitivamente el paciente tiene un dolor miocárdico de etiología no coronaria que está basado en dos mecanismos a mi criterio fisiopatológicos centrales. El primer mecanismo fisiopatológico es el aumento de consumo de oxígeno miocárdico, secundario a la hipertrofia ventricular izquierda, es decir, al aumento de la masa miocárdica, y secundario al aumento de la presión arterial, que sin duda aumenta la poscarga y aumenta la tensión parietal. Este es el primer fenómeno que justifica su cuadro clínico, generando entonces un dolor miocárdico que podría ser el dolor típico de una miocardiopatía hipertensiva. Pero acá hay otro fenómeno desde el punto de vista clínico extremadamente interesante, que es el paciente es, por un lado, un síndrome metabólico, con lo cual claramente el paciente ya por esto es un paciente seguramente hiperinsulinémico y seguramente con disfunción endotelial. Recordemos que los tres ejes centrales fisiopatológicos de la obesidad son la resistencia a la insulina, la resistencia a la leptina y la inflamación, con lo cual es un paciente con disfunción endotelial. El segundo punto es la sarcoidosis. La sarcoidosis, que es un proceso proinflamatorio evolutivo, que como cualquier proceso proinflamatorio evolutivo aumenta
la densidad de receptores de la endotelina 1 a nivel endotelial, reduce la producción de óxido nítrico y básicamente entonces genera una dificultad en la vasodilatación con tendencia al aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Es decir, que tenemos un paciente con un síndrome metabólico obeso que tiene aumento de consumo de oxígeno, por lo que dijimos, pero que su eje fisiopatológico a mi criterio es la disfunción endotelial. Con lo cual es un paciente en el cual es urgente reducir la presión arterial y creo que está bien medicado para todo esto. Es un paciente al cual me parece que hay que hacerle una curva de tolerancia a la glucemia, porque si es un paciente diabético va a tener que ser tratado probablemente con bloqueantes de los canales SGLT2, y es un paciente que para reducir la disfunción endotelial posiblemente requiere estatinas a muy altas dosis. Y cuando digo estatinas a altas dosis, hablo de, por ejemplo, debería comenzar con rosuvastatina 40 miligramos diarios y empezar a bajar en función de su intolerancia. Y como vimos, a la clínica hay que escucharla. Y un paciente con 48 horas de dolor de pecho continuo, como dije al principio, sin conocer el caso, perfectamente abre la puerta a un dolor de origen miocárdico o a un dolor de origen aórtico, es decir, cosa que es mucho más grave. Si el paciente podría haber tenido un síndrome aórtico que justificara este dolor de pecho. Bueno, ese es mi punto de vista, me gustaría escucharlos a ustedes. Alfonso, ¿qué pensás? Estaría bueno, no sé cuál es la medida que tiene de la hipertrofia, pues estaría bueno ver qué tanto de hipertrofia tiene, ¿no? Y buscarle más que nada, él tiene, ahí decía el eco que tiene la dilatación ascendente de la aorta. Estaría bueno, como decía usted, controlar bien el tema de los factores de riesgo, principalmente la hipertensión y la aterosclerosis por el riesgo de una futura cuadro de síndrome aórtico, ¿no? Eh, no sé si hacerle una resonancia para evaluar más que nada el tema de la hipertrofia, que es la que me llama la atención más que nada. Doctor Castelli, tenemos el honor de tenerlo en la sala. ¿Qué impresión te da, Jorge, el cuadro clínico en general? Me parece que deberías desbloquear el micrófono. Jorge, ¿nos escuchás? Ah, tenés el micrófono bloqueado. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí, Bueno, ahora va sí, por ahora tercera sí. vez Te escuchamos, la sí, señor. explicación. Ahí Tercera va. vez para nosotros. Estamos tres, acá hacemos tres con Jiménez, y entre los tres no podíamos hacer una buena. De lo poco que vimos, que es una miocardiopatía hipertensiva, estoy de acuerdo con vos que el mecanismo involucrado es el que dijiste sobre la situación de dolor generada. Eh, no sé qué aporta ahí la sarcoidosis en el diagnóstico de esto, pero es una sarcoidosis, no llegué a escuchar bien, ¿es una sarcoidosis pulmonar lo que tenía? Aparentemente ¿O con hay efecto alguna No, hepatorrenal. afectación cardíaca por lo tanto?
Yo le Renal, ingresé es renal. al paciente. Renal era, Él, doc, renal hepático. él dijo que tuvo renal, que tuvo hepático, que le hicieron biopsia renal, que le hicieron biopsia hepática, y aparte le habían dicho que tenía unas manchitas en el corazón, en un estudio que le hicieron ahí donde estuvo internado. Y le habían dado tratamiento y después del control le dijeron que no ameritaba hacer otro estudio. Después le pasa esto que le pasa y lo internamos un viernes con el doctor Vélez, creo. A mi criterio, la sarcoidosis aporta inflamación y la inflamación es una de las principales causas de disfunción endotelial. Obviamente que es algo que va a tener que ser visto por un especialista, ¿no es cierto? No creo que sea en este momento central en el manejo de este paciente, pero definitivamente la disfunción endotelial está presente en cualquier contexto inflamatorio crónico, la sarcoidosis lo es, la obesidad lo es, y posiblemente su diabetes también lo sea, ¿no? ¿El doctor Jiménez quiere opinar algo? No, doc, ya está todo dicho ahí. La miocardiopatía hipertensiva, nada más. Como usted bien dijo, el dolor está relacionado básicamente por el consumo de oxígeno alterado por la hipertrofia ventricular. Así que simplemente eso, no es una paciente coronaria, pero a las primeras luces teníamos la duda y por eso fue que la terminamos estudiando. Me parece bien el estudio hemodinámico, sobre todo ante los falsos positivos de las pruebas funcionales. Recordemos que las T negativas en una Sí, ergometría son poco sensibles y específicas, y también recordemos que en un obeso con corazón horizontal y diafragma alto, los falsos positivos del territorio inferior son extremadamente frecuentes. Es un falso positivo clásico, la, la de la cámara gamma en territorio inferior en pacientes como este, con un body mass index de 41, ¿no? la macana es que ante ese estudio no nos queda otro remedio que estudiarlo, Por porque supuesto que no sí. podemos. Yo no A mí me ha critico, pasado mucho. yo no critico el estudio, Me pasa Robert. Yo mucho. estoy de acuerdo con haberlo estudiado, ¿eh? Bien, ¿algún otro Me ha pasado comentario? mucho. Sí. Muy bien. El, Sí, Alfonso, sí. no, el tema de la caída de fracción de eyección, Doc, más allá de que sea hipertensiva el cuadro clínico y no sea coronaria, habría que ver por qué cayó tanto, o será por algo, por el tipo de Sí, operador, o hay que, pero llama la atención de que haya caído tanto tenés la fracción de razón. eyección. Tenés razón, recordemos que los obesos en particular presentan dificultades técnicas por ventana, así que probablemente, y también la cámara gamma los presenta, así que para estadificar la fracción de eyección, probablemente un método más complejo me parece que va a ser necesario implementar.